Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Tenemos crisis energética en el país y ahora tenemos una guerra. Sí, Y el estrecho de Hormuz, por donde transcurre el 20% del petróleo que se utiliza en el planeta y el 30% del gas natural, sale por esas 21 millas del estrecho de Hormuz. correcto, Alfonso. Y esto nos permite reflexionar sobre todas las terribles acciones que han tomado los que han estado a cargo del sistema energético de Puerto Rico en los últimos años. Le hace la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal, el Negociado de Energía, Luma y Genera, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, etcétera. Donde nosotros teníamos una política pública de movernos aceleradamente a la energía renovable, y que se supone que para este año se tuviera ya un 40% de energía renovable, pero todas esas entidades y personas que han trabajado en esas agencias se plegaron a los intereses del petróleo y del gas natural. Se rindieron las prerrogativas que les daba la ley para movernos a la energía renovable y empezaron a ponerle trabas, empezaron a cancelar proyectos, a arrastrar los pies. El negociado, en una abierta traición al proceso de movernos a la energía renovable, autoriza una planta de gas, a pesar de que se supone que llegásemos al 100% en el 2050. O sea, ¿cómo, si tú tienes un requisito de ley de estar al 100% en energía renovable para cierta fecha, tú vas a abrir una planta de gas que te va entonces a ocupar 15-20% de tu producción por 30 o 40 años, porque esas inversiones de gas natural no se hacen para que duren 3 años. O sea que aquí hemos tenido toda una clase política comprometida con los intereses del petróleo y el gas natural, quienes han traicionado los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Porque uno de los objetivos de movernos a la energía renovable no es meramente que tenemos energía gratis, que viene del sol, que el sol es gratis todavía, sino, y es limpio, ¿no? Sino que era desembarazarnos, salirnos de los avatares del mercado internacional de productos derivados del petróleo, de combustibles fósiles sobre los cuales nosotros no tenemos ningún control y que nosotros no tenemos tampoco reservas para nosotros explotar y tener energía de ese tipo, que es sucia, que es contaminante, pero que es una energía barata, ¿no? En términos comparativos. Y ese objetivo de lograr salirnos de esos mercados internacionales era cardinal en el proceso, porque históricamente hemos tenido estas situaciones de conflicto en el Mediano Oriente, de donde viene gran parte del petróleo. Por los intereses imperialistas no tenemos acceso a petróleos que podrían estar más accesibles o a costos más baratos, porque Estados Unidos decide no comprarle a Venezuela y no se le compra a Venezuela, porque Estados Unidos decide pelearse con cualquier país y no podemos hacer comercio con ese país. Y eso pues no es poca cosa. ¿Te acuerdas, verdad? Éramos jovencititos cuando el embargo del petróleo del año 73, la crisis que eso se creó, las largas filas en las estaciones de gasolina, los costos altísimos de la gasolina, que crearon una recesión en los Estados Unidos por el embargo que los países de la OPEC establecieron para aumentar el precio del petróleo, porque eso tenían el control en ese momento y eso no estaba, ¿verdad?, bajo control ni siquiera de Estados Unidos, y tuvo un impacto gravísimo. Ahora, donde hay esta situación tan horrible, donde Estados Unidos e Israel han atacado sin provocación a Irán, y cuando Irán estaba en un proceso diplomático con los mismos Estados Unidos para tratar de vendernos una narrativa de que Irán estaba a punto de crear una bomba atómica, cuando la misma Tulsi Gabbard de la inteligencia norteamericana dice que eso no es cierto. Así que se repite el mismo modelo de Irak, ¿verdad? De decir mentiras para atacar otro país soberano. Pues bajo esas circunstancias, las consecuencias de que esto siga escalando, y que parece que va a seguir escalando, son terribles e insospechadas, ¿verdad? Porque hasta una guerra nuclear puede ocurrir, tanto regional como global. Y
inmediatamente para Puerto Rico, donde tenemos este problema tan terrible de un costo energético altísimo, unas compañías privadas que están velando por sus intereses, Luma, que ahora dice que tiene un déficit de cientos de millones de dólares, es decir, que gastó más de lo que podía gastar, que ahora está dejando sin cubrir obligaciones presupuestarias que se supone que debió cubrir por la irresponsabilidad en el gasto, por la avaricia de esa compañía. Pues ahora, para colmo, nos vamos a llevar el golpetazo de que ya los precios se empezaron a elevar y que eventualmente, si se cierra el estrecho de Hormuz, podría haber un precio de petróleo 130, 140 dólares el barril. De 60, imagínate, ponerlo a más del doble. Y eso se va a reflejar no solamente en la bomba de gasolina, porque aquí la gente piensa, no, aquí el petróleo, no, se va a reflejar en la energía eléctrica, porque compra la energía, ¿verdad?, en petróleo y en gas natural, y esos productos se van a elevar dramáticamente en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que se obtenía de Irán y de otros países que pasa actualmente por el estrecho de Hormuz, pues no va a salir, y al no salir, pues hay una escasez de petróleo de tal vez 20 o 30%, que generaría un alza inmediata en los precios. Leyes básicas de la economía. A una oferta reducida, pues la demanda insatisfecha hace que la gente se pelee por el producto y eleva el precio. Eso es básico. O sea que aquí no estamos haciendo una especulación, ni estamos haciendo una catástrofe de algo que no tiene base. Es que lo dice todo el mundo. Y si aquí se eleva el doble, al doble o la mitad tal vez, o 3/4 partes por encima del precio usual, pues eso lo vamos a pagar en el bolsillo. Tú sabes que hay unos ajustes trimestrales en la energía eléctrica a base del costo del petróleo y del gas natural y de otras situaciones que hay que manejar cada 3 meses. Pues eso vendría inmediatamente un aumento de Luma y Genera para cubrir esos costos, con las consecuencias que hemos anticipado, ¿verdad? La gente va a proteger su bolsillo, la gente va a empezar a ahorrar. Habrá mucha gente que no pueda pagar la factura de la luz porque necesita cierto tipo de consumo, personas que tienen enfermedades que requieren equipos electrónicos que requieren energía 24/7, negocios que requieren energía 24/7, que no pueden hacer ajustes, van a tener que pagar facturas más altas y van a ocasionar problemas económicos severos. Así que va a haber una cadena de eventos. Cierran el estrecho de Hormuz, baja la oferta de petróleo, dispara el precio del petróleo de los otros suplidores, y entonces aquí se eleva la bomba de gasolina, se eleva dramáticamente. Como todo se transporta por petróleo, por gasolina, todos los productos se elevan porque aumentan los costos de transportación. Los barcos que funcionan con diésel cobrarían más caro por el proceso de traer productos a Puerto Rico. Eso se agrava por la ley de cabotaje. En fin, vamos a ver un aumento dramático en la inflación en todos los renglones, que vamos a tener que lidiar con eso, con las consecuencias de la precariedad, de problemas, ¿verdad?, de que la gente pueda cumplir con sus obligaciones y cumplir con sus necesidades. El que no se pueda pagar la luz y la gente empiecen a cortarle la luz, el que los negocios no puedan pagar la energía, empiecen a cerrar los negocios. Pero además de eso, se pone peor, y es que la gente naturalmente ahorra para evitar, ¿verdad?, que se menoscabe su presupuesto, y empieza a pagar las luces, no prende el aire, no hace las cosas que regularmente hace con la energía eléctrica, y eso hace que baje el consumo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si baja el consumo, como siempre hemos dicho, pues bajan los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si bajan los ingresos, las operaciones se menoscaban. Luma, que es tan voraz, que quiere cada vez más, Genera, que es tan voraz también, que quiere cada vez más, no va a poder cumplir con las tareas mínimas, se va a abandonar el mantenimiento, y mucho más allá, las expectativas de que se pueda reestructurar la deuda de la autoridad de una manera exitosa, con la confirmación de un plan de ajuste de la deuda, se van a esfumar, porque ahora mismo, con los números que hay, con el déficit que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica por razón de
que Luma no hace las gestiones para obtener los reembolsos, que ya, como discutimos la semana pasada, le quitaron esa atribución porque Luma estaba llevando a la autoridad por el camino de la amargura, porque no estaba haciendo gestiones que requerían todo para poder tener un flujo de efectivo para cubrir las operaciones. Así que eso implicaría que en el proceso del plan de ajuste de la deuda haya serias dudas de que se pueda cumplir con lo que la propia Junta propone, que de paso yo creo que lo que la Junta propone no se puede cumplir, y máxime con lo que hay sobre la mesa, la amenaza de que la jueza pueda determinar que los bonistas tienen derecho a que se les pague algo desde que se radicó la quiebra hasta el presente, porque alegadamente hay unas ganancias, unos ingresos netos que se supone que se los paguen a los bonistas. Así que esto viene a complicar el panorama. No es anticipable. Tú habrás hecho análisis con personas expertas sobre este tema. No es anticipable una paz inmediata. Es probable que si se cierra el estrecho de Hormuz, esto se prolongue más. Creo que anoche estaban atacando otra vez las centrales nucleares en Irán. Así que no se anticipa que esto se pueda resolver de la noche a la mañana y que sea un por poco, que no aumenten los precios energéticos. Con cada día que pasa, las expectativas de que la energía en Puerto Rico se ponga mucho más cara, pues se hacen más altas. Así que es una situación bien comprometedora y es culpa, porque cuando tú tienes una consecuencia que es la acción o la consecuencia directa de unas omisiones de unas personas o de una agencia, pues tú puedes acusar directamente a esa agencia de lo que nos va a pasar por el problema energético. Y esas personas y agencias que descarrilaron el proceso de la energía renovable en Puerto Rico, que hicieron todo lo posible para que no se cumplieran las metas de la energía renovable en Puerto Rico, van a ser responsables, y yo las acuso aquí de ser responsables de las consecuencias que tengamos por nuestra dependencia absoluta de los combustibles fósiles sujetos a todas estas contingencias internacionales. No es poca cosa en lo que esa gente nos ha metido, Alfonso. Estaba recordando esta mañana de los titulares cuando leí, antes de que saliera la película, leí el libro aquel de A Perfect Storm, sí. donde empiezan a ocurrir hechos que aparentan no tener nada que ver uno con el otro, hasta que poco a poco, a mitad del libro, se va juntando todo. Aquí tenemos el problema energético, aquí tenemos el problema con la gobernadora, tenemos la relación política con Estados Unidos, tenemos ahora una guerra, se aproxima la temporada de huracanes, estamos bien. No sabemos si de ocurrir algún evento meteorológico, si FEMA como la conocemos va a estar disponible o no. Podríamos estar camino a una tormenta perfecta. Sin duda, Alfonso, y lo hemos estado viendo y señalando aquí, los errores, las omisiones y peor que todo, ¿verdad?, los actos intencionales que se han cometido, porque el que se haya propuesto y el negociado haya aprobado una planta, porque no es una generación de emergencia con una plantita que tú pegas al sistema y cuando sea necesario tú la quitas, una inversión que se amortiza a largo plazo. Pues tú sabes que tú jamás vas a cumplir con las metas de energía renovable. Cuando la Junta y el negociado cancelaron innumerables proyectos de energía renovable que se habían negociado y dieron sus razones y hablaron de costos, etcétera, pero que en realidad no propusieron ni lograron alternativas para sustituir esos proyectos, pues mira, tú te das cuenta que es una cuestión deliberada, y eso tiene esos dos efectos. Número uno, someternos entonces a los rigores de la energía sucia y el calentamiento global. Y número dos, mantenernos bajo el yugo de los mercados internacionales y de los conflictos que el imperio norteamericano quiera generar en todas las regiones del planeta. Aquí no se sabe cuál va a ser el papel de Rusia. Se reunió el primer ministro iraní con Putin ayer. Aquí no se sabe cuál va a ser el papel de China, quien recibe parte de ese petróleo que pasa por el estrecho. Y todas esas fichas se mueven y generan otros disloques en otras partes del planeta que también puede traer consecuencias. Así que en realidad el mantenernos atados al gas natural
y al petróleo nos hace unas marionetas de todas estas intrigas y de estas luchas de poder internacional. Y no se ve entonces luz al final del túnel, porque como tú mencionas, cuando tú unes las otras piezas del rompecabezas, la situación económica del país, la incertidumbre con FEMA, la relación política colonial con los Estados Unidos, como tú mencionaste, toda esa lista, el plan de ajuste de la deuda, pues mira, aquí no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién viene a invertir a Puerto Rico con esa situación? ¿Quién viene a poner chavo para abrir un negocio aquí con esta situación? ¿Cuánta gente escoge irse para otro lado? Que ya no es solamente para Estados Unidos, Alfonso, la gente que se va para otros países como República Dominicana, como Costa Rica, como Colombia, como México, eso está documentado, que la gente escoge irse a vivir a otros países, aparte ¿verdad? De los que van a Estados Unidos con mayor número y frecuencia, pero que también los puertorriqueños tienen otras opciones. Pues se nos sigue vaciando el país, y si se nos sigue vaciando el país, menos expectativas hay de crecimiento económico, menos bocas que alimentar, menos contribuciones para el gobierno. Más se acerca el año en que empiecen los déficits estructurales. Más rápido colapsa el presupuesto de Puerto Rico. Mira, la Junta acaba de proponer, ¿verdad? Aparentemente le dio el visto bueno a un presupuesto de 13,000 millones de dólares. Algo nunca visto. ¿De dónde van a sacar los chavos? O sea, ¿cómo es que si te están diciendo que te van a eliminar de 800 a 1,000 millones de dólares de fondos federales, tú propones un presupuesto mayor? O sea que hay tantas incongruencias, tantas incertidumbres, tantas áreas de riesgo dramático de crear estos efectos, ¿verdad?, de tormenta perfecta, que aquí no se sabe ni la hora que es, ni qué es lo que va a pasar mañana, Alfonso. Por eso es que todos los días lo que se reporta, ¿verdad? Mira lo que está pasando en la universidad. O sea, es el nombramiento de esa señora, quien, vamos a ver qué palabra utilizo, que es un esperpento, ¿verdad? Que es una persona que no tiene las mínimas capacidades ni personales ni profesionales para dirigir la Universidad de Puerto Rico. Pues la han puesto ahí para desmantelarla, con todas las consecuencias que eso tiene, con las consecuencias que tiene con los empleados, con los estudiantes, con el país, con el sistema de retiro. O sea, no puede haber otra razón que no sea precisamente destruir la universidad al poner esa persona ahí. Así que no hay ni una esperanza, ni nada que se vea luz al final del túnel que nos haga sentirnos un poquito optimistas de que la cosa va a mejorar. Cada vez todo está peor. O sea, si nos ponemos a pensar en los últimos 10 años que hemos estado hablando aquí de estos temas, y pensamos, oye, la cosa ha mejorado, nos sentimos mejor, nos sentimos más optimistas. Pues no han logrado, ni siquiera con una junta de control fiscal que vino a salvar al país. El país está mejor. Así que el sistema colonial, Alfonso, como hemos hablado, ha colapsado en todos sus aspectos. Y todavía, como dice nuestro querido amigo Luis Rey Quiñones Soto, el economista, todavía podría ser que nos tengamos que comer las raíces, ¿verdad? Porque no haya nada, porque no tengamos nada. Y esa es la situación que estamos viviendo en el país, y la clase política sigue totalmente enajenada y perdida, y desafortunadamente no hay una oposición que vaya a la raíz del problema. Porque ¿qué pasa? Pues no hay un gabinete completo todavía. Aprobaron esta ley, están proponiendo esta ley. Alfonso, nada de eso resuelve el problema. Seguiremos en las mismas. Y mientras la clase política se enfoque en eso, la oposición política se enfoque en el detalle y en la minucia del día a día, no vamos a sacar los pies del plato, porque esto requiere soluciones radicales. Y la solución radical es acabar con el coloniaje, desligarnos de todos esos intereses políticos, sacar esa clase política colonial corrupta, esa clase intermediaria, que lo único que le interesa son las migajas que deja esa intermediación colonial. Y mientras no atendamos esos problemas, vamos a estar aquí repitiendo lo mismo, sin ningún tipo de mejora ni progreso, desafortunadamente. Cada vez es más vigente el plan B para la independencia.
Sin duda, Alfonso, sin duda. Y la urgencia de trabajar en esa dirección, de educarnos, de ir compilando toda la información, los planes específicos para lograr ese objetivo y de ir trabajando el tema en los Estados Unidos, tanto en los compatriotas, ¿verdad?, la diáspora, como en los círculos de poder de Estados Unidos y planteándolo como una solución de mutua conveniencia, porque es de la única manera en que esto se va a resolver, la mutua conveniencia. Y me parece que en la medida en que nos estemos dando cabezazos contra la pared todos los días, la gente va a ir ganando la conciencia, Alfonso, de que esto no se resuelve de la manera tradicional, ir a tirar un votito ahí en las elecciones para escoger gente igualmente corrupta. Eso no ha funcionado. El gobierno de Jennifer va a dejar de manifiesto ese fracaso total de cualquier tipo de expectativa de que un gobierno colonial vaya a mejorar la situación. Y eso pues transforma a la gente, sin duda. Particularmente cuando hay otra gente que está hablando del tema, que está educando sobre el tema y planteando otras alternativas viables. Eso abre un poquito los ojos y crea cierta esperanza que permite que la gente se enfoque en otras soluciones al problema. La semana pasada el Senado Federal estaba trabajando en un recorte para el territorio de Puerto Rico de unos incentivos para crear negocios. O sea que ya, todavía Trump no ha hablado de Puerto Rico, pero ya comienzan a hablar de Puerto Rico en el Senado y no es para bien. Sí, hay que ver si eso tiene posibilidades, ¿verdad? Recuerda que los republicanos han tenido siempre una política súper ambigua o en muchas ocasiones hostil contra estos temas de mantengo corporativo, etcétera, que son las únicas soluciones que se proponen aquí, ¿verdad? Aquí lo único que se propone es paraíso fiscal y mantengo corporativo, pero yo tengo mis serias dudas sobre la viabilidad a estas alturas de ese tipo de modelo para Puerto Rico. Y que además fracasó en el sentido de que las 936 nos dejaron en esta situación de quiebra. Nadie en 10 años se atrevió a plantear una solución al problema que fuera viable, porque no hay espacio, no hay poderes, no hay capacidad de negociar con otros países, de entrar en otras organizaciones internacionales, de beneficiarse de tratos preferentes con otros países. No hay ningún margen de error, uno tiene las manos atadas, y más con una Junta de Control Fiscal, que es quien decide lo que se hace o no se hace en el país. Así que no veo de ninguna manera que alguna gestión del Congreso pueda traer algún beneficio para Puerto Rico que nos saque de este estancamiento y de este deterioro progresivo que estamos sufriendo. Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre de aquí hasta el lunes próximo. Cómo no, Alfonso, que estés bien, que pase buen día.